Clasificados por orden decreciente de gravedad, los pecados se consideraron las transgresiones más innobles del alma. Asimismo, el concepto de los 7 pecados capitales no se creó en la Biblia. Fue el monje y asceta Evagrio Póntico quien en el siglo IV realizó una clasificación sobre las tentaciones o malos pensamientos en los que recogía de alguna manera la gula, la ebriedad, la fornicación, la avaricia, el dolor o la tristeza, la ira, la pereza, la vanagloria y la soberbia. En ese mismo siglo, en el siglo IV, el sacerdote y padre de la Iglesia Juan Cassiano hizo públicas sus reflexiones en las que consideraba que tanto la gula como la fornicación sirvieron de origen de todos los otros males. Y fue el Papa Gregorio Magno en el siglo VII quien acabó de predeterminar los 7 pecados tradicionales que hoy conocemos. Nos referimos a la envidia, a la pereza, a la avaricia, a la gula, a la lujuria, a la soberbia y a la ira. En este sentido se conoce como gula al mecanismo humano caracterizado por el apetito desmedido en el comer y el beber. Según las religiones cristianas, la vida es irrenunciable, de ahí que un apetito desmedido sería aquel que cause problemas de salud que interfieran en el estado físico y en el comportamiento moral. Precisamente nuestro siguiente invitado reflexiona en su obra sobre la evolución del pecado de la gula a lo largo de los siglos hasta el día de hoy. Pero, ¿por qué la gula en los orígenes del cristianismo fue uno de los vicios más comentados y condenados? ¿Qué relación tuvo la gula con la expulsión de Adán y Eva del paraíso? ¿En qué sentido la glotonería ha pasado de ser una ofensa a Dios a ser un pecado social? ¿Cuáles son los motivos por los que la gula, desde el punto de vista de la malignidad, se considera hoy una falta bastante leve? ¿Cómo era percibido o entendido el pecado de la gula por parte de los monjes medievales? Bien, pues para responder a estas y otras cuestiones tenemos con nosotros al antropólogo Adrià Pujols Cruells. Como digo, antropólogo, escritor y traductor, compagina la docencia con la museografía y la investigación. Es uno de los impulsores del Observatorio de la Vida Cotidiana, escritor y autor de La Gula, de Fragmenta Editorial. Adrià Pujols, muy buenas noches. Hola, buenas noches, ¿cómo estáis? Muy buenas noches, bienvenido y muchísimas gracias por atendernos, Adrià. ¿Cómo te encuentras? ¿Estás bien de salud, Adrià? Estamos bien en casa, de hecho, mientras hablamos, no será raro que oyáis a mis hijas, que están por aquí. Muy bien. Y aquí llevamos días, mirando por la ventana. Bueno, está muy bien, está muy bien. Pues mirando por la ventana, disfrutando de la familia, tomando un poco de relax en estos tiempos también de inquietud, ¿no? Y de reflexión, ¿no? Es que sirven para muchas cosas, además. Sí, hablabas de los 7 pecados, y si nos fijamos estos días de confinamiento, el estado nervioso nos lleva otra vez a estas 7 actitudes. La gula, la lujuria, la ira, porque estamos encerrados, la soberbia, cuando ves las redes sociales, tanta gente hablando altivamente, etcétera, etcétera, ¿no? Parece que no aprendemos. No aprendemos, pero al mismo tiempo es natural, ¿no? ¿No te parece? Claro, sí, que es parte de la propia esencia del ser humano, sí. Es que incluso aunque llegara un segundo diluvio universal, creo que la raza humana seguiría igual. Porque esto podría ser casi un diluvio, si lo queremos tratar desde ese punto de vista. Sí, no es descabellado pensar que el diluvio, que está presente en tantas escrituras antiguas, no solo las que tocan al Mediterráneo, no es extraño pensar que quizá habla de una pandemia. O sea, puede ser un diluvio, pero el diluvio es la excusa, es una imagen arquetípica de peligro universal, pero podría estar refiriéndose tranquilamente a una pandemia. Sí, señor. Bueno, a ver si aprendemos algo de esta pandemia que estamos viviendo, a ver si aprendemos algo. Yo espero que sí. Yo también. Al menos vamos a aprender hoy un poquito más contigo de lo que es la gula. Sí. De lo que es la gula. Bueno, podemos decir entonces que el actual sistema de vicios no se inventó entonces, como decíamos, en el año 1 de nuestra era, sino que tiene su origen en antiquísimas doctrinas orientales como la astrología, el hermetismo y el gnosticismo, entonces, ¿no, Adrià? Sí, son doctrinas al final que son doctrinas, como diría, son antropológicas. Son los primeros intentos que conocemos de definir, entender, comprender, analizar de qué estamos hechos. Entonces es normal que en el año 1 o en el siglo IV, como decías en la entrada, lo que se haga es reformular un poco todo lo que se ha pensado, hablado y escrito sobre la condición humana. Pero al fin y al cabo son intentos siempre iguales aquí y en todos lados para entender o intentar entender cómo somos. Uh-huh. O sea que la idea de pecado es muy anterior al cristianismo, entonces. Es antiquísima, pero quizá el pecado sí que es muy cristiano, pecado con como todas palabra, sus letras, sí, como palabra, sus letras y lo que significa, y quizás antes, sobre todo en la Grecia clásica, se habla más de falta, ¿no? de error.
el alma humana sujeta a tentaciones o a demonios que siempre vienen de fuera. ¿Y por qué crees tú que en esa época era uno de los vicios más comentados y condenados? Esto es una doctrina que es más bien griega. Tiene bastante sentido que el hombre y la mujer, sujetos a la gula o sujetos a la voracidad, no pueden comportarse en sociedad, en grupo, como debiera. Se puede vivir en grupo teniendo envidia o estando enfadado, pero no se puede vivir en grupo en un estado de voracidad, de nunca saciar el apetito. Y dicho esto ya Sócrates, con el vientre lleno, es que no se puede pensar, no se puede... La templanza no ha lugar, ¿no?, cuando tienes el estómago lleno. Después de comer, por la tarde se hace como más cansino el trabajo, ¿no? El trabajo, pensar con claridad, salen los bajos instintos. Es lógico que fuera el origen, o durante muchos siglos fuera considerado el pecado o la falta más grave, porque si no te controlas comiendo, ¿cómo te vas a controlar de pensamiento, de acción para con los otros? Tiene sentido. ¿Qué relación tuvo la gula con la expulsión de Adán y Eva del paraíso? Claro, yo no soy teólogo, pero la imagen es imbatible. El hecho de estar en un jardín, en el Edén, donde todo funciona, donde todo está pagado, hablando en lenguaje actual, y que la voracidad, una vez más, en este sentido la metáfora de la curiosidad, sea la que lleve a Adán y a Eva a cometer el delito, cuando lo tienen todo bien. Y eso explica mejor que muchísimas otras metáforas la condición humana, lo que somos. Nunca tenemos bastante, ¿no? En el siglo XVI, Fray Andrés de Olmos vinculó la gula con el pasaje en que Eva y Adán incurren en pecado por comer el alimento prohibido, destacando que la serpiente les ofrece un fruto prohibido que les hará como Dios. Es precisamente esa la raíz de todo pecado y la razón por la que el hombre acaba en la tierra, donde constata que él no es Dios y que tiene limitaciones. Adrián, ¿en qué sentido consideras tú, por ejemplo, que la glotonería ha pasado de ser una ofensa a Dios a ser un pecado social? Siempre fue un pecado social. Lo que pasa es que ahora que Dios no es que haya muerto, pero que está poco de moda, nos hemos dado cuenta que el Thor del mundo hoy día es pecaminoso en el sentido de la gula. Es la acumulación desaforada, lo que te decía hace un rato, nunca tenemos bastante. Entonces, claro que es un pecado social. Siempre lo fue, pero ahora más que nunca. Sobre todo en marcos de economía capitalista, donde todo el arco social se permite el lujo de pecar en ese sentido, ¿no? De acumular, comer, beber en abundancia y ya ampliando un poco el punto de vista de comprar en abundancia. Ya no solo alimentos, sino tecnología, etcétera, etcétera, ¿no? O sea que el glotón es víctima y culpable a la vez. Es un pecado doble y es un autopecado, porque daña a los demás y al mismo tiempo daña a uno mismo, con una mala imagen, con una actitud reprobable, etcétera. Es una lesión doble, ¿no? Hacia el grupo y para uno mismo. O sea, ¿tú crees que ha sido entonces, hay un paso de ser un vicio voluntario a ser una tendencia social? Sí, es una tendencia social, pero vamos, esto lo decía Fernando Savater cuando comenta que los pecados se han convertido en el motor o en las piezas del motor que hacen funcionar el sistema económico mundial. Y fíjate, ¿no? No solo la gula, sino la avaricia, la envidia, ¿no?, de lo que tiene el vecino, etcétera, etcétera. El mercado de la lujuria, tan al día en las redes sociales, etcétera. A finales del siglo pasado, la Organización Mundial de la Salud empezó a alertarnos sobre la obesidad global, y lo cierto es que el sobrepeso ya no tiene fronteras ni límite de edad o de género, ¿no? Bajo tu análisis, en esta obra francamente importante, en este grupo de obras que entre grandes especialistas habéis creado, hablando de los pecados capitales con Fragmenta Editorial, en este caso el tuyo, La Gula, ¿no?, que habla de un tema que hoy estamos apuntando en Luces en la Oscuridad. ¿Cuáles son los motivos, bajo tu análisis, por los que la gula, desde el punto de vista de la malignidad, se considera hoy una falta bastante leve, un vicio tolerable? Sí, nos apiadamos un poco, ¿no?, del glotón. La gula tiene los pies fuera de lo que sería el régimen de los pecados. Ya no es una cosa tan mal vista. El glotón y la mayoría de los antaño pecadores hoy son vistos como enfermos, como gente que no llega o que no consigue llegar al equilibrio. Uh-huh. Fíjate que la cara B de la gula es la anorexia, y la anorexia está en el saco de las enfermedades. Ya te digo, la mayoría de lo que antaño eran como culpas o pecados o fallos, hoy día son tratados terapéuticamente. El lujurioso, el envidioso, el iracundo, bueno, lo que tienen es un problema, y en tanto que problemas se van al terapeuta. ¿Y los monjes medievales cómo veían aquello? El tema del pecado de la gula, ¿cómo lo veían? ¿Cómo lo observaban? Es curioso porque en el caso de los monjes medievales era un pecado mal visto, pero no tanto tampoco. De ahí las imágenes que tenemos prototípicas de la Edad Media, de los grandes festines entre monjes, pero esto es caricaturesco. O sea, al final los monjes se limitaron a teorizar una vez más sobre lo que es humano, lo que está bien y lo que está mal, pero desde una posición bastante curiosa, que es el claustro, que es, estando encerrado, toda teoría que emita sobre la condición humana siempre estará un poco coja. Lo humano nace entre humanos, no
encerrándolo. Claro. Bueno, tal y como apuntas en tu obra, en el siglo XIII Tomás de Aquino hablaba de la templanza en la obra más influyente de la teología medieval, sí, el nudo de la cual es la distinción entre necesidad y deseo, ¿no? Sí, esto es fantástico, porque una cosa tan obvia finalmente es donde pivota todo el sistema de la condición humana y de los pecados. ¿Dónde está la frontera, no? ¿Dónde está la línea entre lo que necesitamos y lo que sobrepasa la necesidad? Otra vez, en tanto que seres culturales, y no solo animales, vamos a decirlo así, sí, esa línea nunca estará clara, porque entra en juego el principio del placer. Y entonces, ¿qué pasa con la gula, por ejemplo? A medio comer ya saciaste el hambre y sigues comiendo. ¿Por qué? Porque comer es cultural. Bueno, todo en nosotros es cultural, ya no queda nada del animal. Y profesor Pujol, Adrià, ¿el pecado de la gula ha sido condenado de la misma forma en la mujer que en el hombre a lo largo de la historia? ¿La mujer ha salido perdiendo al ser acusada doblemente o con más severidad que el hombre? Como en casi todos los ámbitos, la mujer sale perdiendo porque si nos fijamos bien, toda teoría, toda teorización desde hace 3.000, 4.000, 5.000 años, siempre es alrededor de un personaje y ese personaje es el hombre, en tanto que personaje privado y público. Es el mandatario, es el que proclama en la plaza pública, es el que lo hace todo. Entonces la mujer siempre va un poco a remolque y ha quedado relegada a ser la agente de 2, 3 pecados como mucho, la lujuria, obviamente, la envidia, es muy femenina en la literatura, y luego una especie de gula, es curioso, que no tiene que ver con lo alimentario. No hay en literatura grandes glotonas, no hay, pero hay grandes habladoras, la gula retórica, o sea, las mujeres que no callan. Y eso es el topicazo de lo que ha quedado en literatura, pero es la parte de la gula que le ha quedado a la mujer. Aquí no sería consumir palabras, sería desbordar palabras. Es gula retórica, es algo de Platón, ¿eh? Platón, claro, distinguía dos tipos de gula, la alimentaria y la retórica. Sí. Abominaba sobre todo de la segunda, que es llenarse la boca de palabras, no de alimentos. Bueno, fíjate, podríamos trasladar esto también a muchos políticos, la gula retórica. Totalmente, porque además antropológicamente el órgano bucal es el agujero del cuerpo por donde entran los demonios, los males, etcétera, pero también es por donde salen. Claro. Bueno, ¿tú crees que o consideras que la gula ha dejado de ser un pecado de ricos para ser un pecado de todos? Sí, eso es así. La idea no es mía, ya me gustaría, pero es una idea que una vez la lees en filosofía, pues es bastante obvia, una vez más. Sí. Y es pecado de todos. Además, el secreto del éxito del sistema capitalista es precisamente convencer a todo el mundo que todos podemos tener de todo. Y lo que antes era una prerrogativa de clases altas, ahora es una prerrogativa de todos. Pero de todos con una pequeña trampa. No es lo mismo atiborrarse en un restaurante parisino de 3 estrellas Michelin que en el McDonald's. Entonces hay una traslación de significados, ¿no? Todo el mundo cree que tiene acceso a, pero sigue habiendo detrás, escondido detrás de esta cortina de humo, pues lo de toda la vida. Sí, las diferencias sociales. Es curioso porque miramos, ahora que acabas de decir eso, vivimos un poco de cara a la galería, ¿no? De cara a la fachada, ¿no? Y pensamos, lo que tú bien decías, voy a comer a un restaurante y me van a dar una comida estupenda, vas a pagar un dineral y cuando sales del restaurante dices, oye, nos vamos a un McDonald's porque me he quedado con hambre. Además, fíjate que en el libro sale, el que tenéis entre manos es una traducción fabulosa de Rubén Martín Giraldez, ¿no? Yo lo escribí en catalán, él lo pasó al español y ahí lo decimos, hay una carta del gremio de restauradores franceses del año 2003 en que piden al Papa que por favor saque la gula de la lista de los pecados capitales. Y eso es interesante, que lleguen a este punto, ¿no? Los restauradores pidiendo por favor que deje de tratarse mal a algo que sustenta la economía del país. Claro. Bueno, nuestro invitado apunta que la gula, como bien comentaba, ha mutado en enfermedad, ha pasado de vicio voluntario a infortunio hereditario, de pecado de ricos a pecado de todos, de depravación individual a tendencia social. Hemos socializado las virtudes, pero también las taras, ¿no? Y de esas hay muchas en este tiempo, a ver si con lo que estamos viviendo ya habrá menos el día de mañana, ¿no? Con una prosa de gran riqueza expresiva, nuestro invitado Adrià Pujol ofrece un recorrido muy singular por la tradición literaria, cinematográfica, artística e iconográfica de Occidente en torno a la gula. La serie Pecados Capitales de Fragmenta Editorial pretende ofrecer una visión fresca y rigurosa de cada pecado, de la mano de jóvenes ensayistas, como es el caso de nuestro invitado, el profesor Adrià Pujol Cruels, antropólogo, escritor y traductor, que compagina la docencia con la museografía y la investigación. Es uno de los impulsores, como digo, del Observatorio de la Vida Cotidiana y autor de La Gula de Fragmenta Editorial. Adrià, profesor, ya para acabar, Observatorio de la Vida Cotidiana. En esa observación, ¿cómo vamos? ¿Cómo está la sociedad actual? Aclaro un poco, el Observatorio de la Vida Cotidiana lo fundamos con 2 colegas, un historiador, otro antropólogo,
antropólogo, y orbitando alrededor del observatorio fotógrafos, cineastas, diseñadores, etcétera, ¿no? Copiamos una idea que es muy francesa de montar observatorios sociales, es decir, para entender nuestro mundo no basta con mirar cómo era ayer, lo más difícil es mirar cómo es hoy. Y hoy nuestro mundo, la verdad, desde la ventana, estos días que estamos confinados, sí, lo que se ve poco, porque cuesta mucho hacer una foto fija de lo social, pero se ve mucho, se ha perdido un poco la conciencia del lugar que ocupamos, tanto individualmente como grupalmente. Esto va y viene, esto no es nuevo, pero ahora con las tecnologías, las redes sociales, las plataformas digitales, etcétera, hemos trasladado algo que antes se veía en la calle o se entendía en la calle y hoy se entiende a través de una pantalla. Es un cambio, no digo que sea nuevo, pero es un cambio. Y tampoco me atrevo a decir cómo acabará, porque el yo, el amor propio, el yo, la presentación del yo, está mutando a unas velocidades increíbles. Solo hace falta entrar en las redes, todo el mundo con un micrófono en la mano, pontificando, hablando, opinando. Sí. Es lo que Santiago Gershunov, que es un filósofo argentino que vive en Madrid, es lo que él llama la conversación pública de masas. El ego, pero el ego desbordado, ¿no? Porque en las redes es muy difícil la réplica y la contrarréplica. Claro. En la vida normal de la calle, del bar, del mercado, de la oficina de correos, las réplicas son más rápidas, son cara a cara y el yo no se desborda tanto. No se expone tanto a la gente, es verdad, en las redes sociales. Sí. Es que en las redes es algo terrible. No sé si bueno o malo, eso no me atrevo a decirlo, pero entre fotos, comentarios, vídeos. ¿Cómo sacas tú un pensamiento ahí crítico con tanta información que hay? Yo, por ejemplo, me he perdido ya con el tema de la pandemia. Ya no sé ni quién tiene la razón, si el gobierno, el no gobierno, la gente que está en contra, el que está a favor, sinceramente. Y además te escriben y lanzan mensajes hasta los mismos científicos, doctores. Sí. Quiero decir que, no sé, hemos perdido un poco, ¿no? El norte, ¿no? Sí, tienes razón. Ese es el problema, que das un micrófono a todo el mundo y todo el mundo se pone a hablar. Y el ruido es ensordecedor. Es imposible aclarar qué es qué y qué discurso es cada discurso, de qué se está hablando y cómo. Dicho esto, el ser humano se adapta siempre, con lo cual nuestros hijos, que ahora son pequeñitos, esto les parecerá lo más normal del mundo y vivirán igual de bien que vivimos nosotros. Bueno, si de alguna manera aprendemos que hay que salir a la ventana y aplaudir a todo sector, como para estar agradecidos, pues bueno, algo habremos aprendido. Siempre, pero te digo que la adaptación será constante. Claro. Yo creo que nuestros abuelos, mis abuelos, se llevaban las manos a la cabeza cuando me vieron con el primer móvil. Claro. Pues a mí me va a pasar lo mismo con mis hijas. Claro. Entonces ayer ya vi gente aplaudiendo digitalmente. Está cada vez más cómodos. Bueno, profesor Adrià Pujol Cruells, muchísimas gracias por tu aporte, de verdad, gracias por esta obra fantástica de la Gula de Fragmenta Editorial, hablando de los pecados capitales. Te deseo todo lo mejor a ti y a tu familia, cuidaros mucho, no salir de casa y si salir, pues con todas las recomendaciones del mundo. Oye, pues muchas gracias y que estéis todos bien también. Hasta luego. Gracias, buenas noches, Adrià, buenas noches.